noble que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbre y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbre y de tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa, ahí en Santa Rosa, Monteplú, Pimentel. Muy bien, regresamos amigos de Destape TV, Televisión de Chiclayo para el Mundo, y nos acaban de anunciar por los canales internos, ya definitivamente es noticia nacional, en estos momentos, hace ya segundos, el expresidente de la República, Ollanta Humala, acaba de salir del Fundo Barbadillo, donde ha estado recluido por el tema de la prisión preventiva que ha estado sujeto tanto él como su esposa. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero estos temas tan cotidianos, tan del país, vamos a comentarlos en otra oportunidad, porque ya contamos con la presencia muy importante de dos exponentes muy importantes de la literatura en la región Lambayeque, el norte del país. Me refiero al hacedor literario y coordinador general del conglomerado cultural de la región Lambayeque, Nicolás Hidrobo Navarro, y también está con nosotros ya el poeta y empresario lambayecano Alex Castillo. Con ellos vamos a conversar in extenso respecto a la producción literaria de Alex, al trabajo del conglomerado, aprovechar la presencia de Nicolás para que nos haga una lectura crítica o un asedio crítico de la obra de Alex, en fin, pero antes su saludo. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, perdón a toda la audiencia, sintonía, obviamente estamos aquí para compartir en torno al texto Pétalos Agónicos, un texto que se ha publicado recientemente en la Biblioteca Municipal de Lambayeque, y obviamente estará presentándose próximamente en el mes de mayo, exactamente en la ciudad de Lima, en los jueves de poesía y narrativa y en los viernes literarios. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estuvimos en la presentación de tu libro y ahora estás acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Es un gusto, un honor estar aquí. Y bueno, pues para poder un poco hablar de mi nueva producción y también de muchos de los temas culturales que el conglomerado cultural pues tiene planificado para este año. Alex, yo creo que sería interesante, un poco entrando en materia, que tú nos digas cómo un joven empresario, emprendedor destacado en la provincia de Lambayeque, en la evocadora ciudad de Lambayeque, de pronto incursiona en la poesía. ¿Qué tan distante puede ser los negocios de la literatura y en qué momento es que Alex Castillo resulta involucrado con la impronta literaria en la región Lambayeque? Bueno, en este caso es más bien al revés, ¿no? Yo primero fuiste literato, poeta. Se puede decir que sí, yo de verdad empecé a escribir desde temprana edad. Caramba. Me gustaba escribir cuentos, poemas, declamaba. Yo soy licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ah, qué bueno, qué bueno. Y bueno, la verdad es que ya después, cuando uno empieza a laborar, ¿no? Yo he trabajado en la docencia un poco más de 5 años, pero ya con el tema familiar, ¿no? Tú entenderás pues que uno ya viene la esposa, los bebés. Vienen los hijos sobre todo, y ¿no? ya pues es todo un reto. Así todo es. Un reto. Y yo el mundo empresarial en realidad no lo conocía muy bien, pero sí sabía mucho de lo que es producción. Y decidimos pues optar por ese camino, ¿no? Pusimos una empresa que con el tiempo ha ido tomando su lugar en la ciudad de Lambayeque, de donde yo soy.
y ahora apunta a ser una de las grandes empresas panificadoras Qué bueno. de Qué la bueno. región. Pero personalmente siempre he estado presente el tema literario, ¿no? El tema artístico. Y uno siempre ha escrito. Yo publiqué mi primer libro cuando estaba aún cursando la universidad. En realidad, de mi código fui el único que presentó una publicación. Y bueno, empecé a caminar en ese rumbo. Lo presentamos en el 2006 en el conglomerado cultural cuando estaba presente en el INC. Y ya después ¿Cómo empezó. se tituló ese primer libro, Alex? El primer libro lleva por título Las noches de mi alba. Ujú. ¿Y Habla- cómo así? ¿Cómo construyes esta propuesta poética y cuál es la esencia de la misma? Esos escritos están compuestos mayormente por mi primera etapa literaria. Yo cuando salí del colegio ya tenía mucho material escrito en cuanto a narrativa. En realidad yo escribo muchos cuentos. Tengo una fuente muy exquisita en cuanto a narrativa porque mira, yo tengo abuelos que son del campo. Y en el campo, pues, cuando ya empieza a ocultarse el sol, pues, en esos tiempos no había luz eléctrica, ¿no? Había que irse a acostar temprano. Y los abuelos, pues, siempre con las historias, ¿no? Las historias, las leyendas, esas fábulas que a nosotros, los niños, nos hacían, pues, soñar, ¿no? Imaginar un montón de cosas. Y entonces yo crecí ¿Ya? nutrido con ese material. Y cuando ya estuve más grandecito, pues traté de ir plasmando esas cosas y obviamente poniéndole algo de mi cosecha. Ahora ese material estaba ahí. Cuando yo entré a la universidad seguí escribiendo, escribí poemas de tema amoroso, un poco triste. Y cuando ya tuve la oportunidad de formar un libro, decidí ponerle Las noches de mi alba. Bueno, en realidad las noches representan un poco la tristeza tal vez, o esas noches en las que te digo que mis abuelos me contaban sus historias, esas historias tan bellas. Y de mi alba, porque alba es amanecer, no es mi amanecer literario. Yo a la edad que tengo ahora, pues reconozco que todo mundo tiene un inicio, y ese fue mi primera incursión en el mundo de la literatura lambayecana. En realidad estuve muy inmiscuido no solamente en los escritos, sino también en crear el libro en sí, en físico, y pude distribuirlo de cierta manera por muchos lugares de Lambayeque, ¿no? Porque tanto en mi labor como docente y en los diferentes recorridos que pude hacer, pues el libro se fue distribuyendo, y la verdad que el tiraje que se sacó, que no fue tampoco muy amplio, fueron aproximadamente unos 500 libros que se sacó. Se acabó en su totalidad. En realidad conmigo solamente han quedado 2 ejemplares que no los vendo por nada, porque en realidad son los que están ahí casi en vitrina, ¿no? Definitivamente. Eso fue en cuanto al inicio, ¿no?, de lo que me estabas preguntando. Ujú. Bueno, Nicolás, un primer acercamiento de la obra de Alex desde el punto de vista de la crítica literaria, que es su especialidad. ¿Qué es lo que podríamos decir respecto, por ejemplo, de la primera obra construida, realizada, hecha por Alex Castillo? ¿Cómo podrías tipificarla literariamente hablando? Bueno, Alex se inicia básicamente en narrativa. Esa es una de las cosas que con él es el punto de partida. Una narrativa urbana, pero tomado con muchos elementos de la zona rural, de la zona campesina. Producto de su experiencia. Producto de la experiencia de sus vivencias, familiar, de la que él nos ha hablado. Creo que eso indudablemente marcó en él, y obviamente hizo un híbrido. Cuando uno tiene mucha cercanía al campo, pues hay muchas historias, hay toda una conjunción, digamos, de mitos, de leyendas, de tradiciones, pues de la cháchara, de las charadas que suceden normalmente en el campo. Todo eso indudablemente tributó a que Alex construyera una obra eminentemente, pues diríamos, referencial con los temas míticos que son de la zona rural. Esto digamos de las conversas, esto digamos de las anécdotas familiares. Todo ello pasó a ser, digamos, el producto literario finalmente. Y obviamente
Recuerdo perfectamente el 2006 que presentamos esta obra en la Casa de la Cultura, y él lo matizó con algunos poemas, o sea, estaba dando ya, como se dice, algunos atisbos de que también estaba pergeñando la poesía. Y obviamente, pues estamos hablando ya casi 12 años después, él ya saca este texto, ¿no? Pétalos Agónicos ya es un texto que más o menos se avisoraba, ¿no? Hace 12 años atrás el narrador ya iba tendiendo puentes hacia la poesía de la que finalmente él desemboca. Creo que la narrativa de Alex Castillo es una narrativa fundamentalmente sincrética, porque combina mucho la leyenda urbana con la leyenda rural, ¿no? Que es una cosa, y obviamente le he leído más de un cuento, y obviamente Alex tiene mucha capacidad, mucho ritmo y tiene mucha frescura para contar, que es una de las cosas a veces que los narradores en Lambayeque les falta, ¿no? Les falta un poco construir el gancho, ¿no es cierto?, motivacional de un texto, y creo que esas leyendas a veces del diablo, esas leyendas del duende, esos mitos, esas leyendas transfiguradas a la leyenda urbana, terminan siendo elementos muy ricos dentro de la mitificación de la literatura en Lambayeque. Si quisiéramos hacer una antología, obviamente sus cuentos pasarían, en el caso, digamos, de los cuentos, de la cuentística lambayecana, sus cuentos de Alex, uno o dos de sus cuentos, ¿no es cierto?, pasaría a ser parte de esa antología del acervo cultural en la región Lambayeque. Ahora, Alex, hay algo que quisiera que nos digas, que nos comentes, nos puedas relatar. ¿Qué tan complicado o no es el hecho de paralelamente hacer tu trabajo como empresario en el día a día, en el mundo de los negocios, y la labor literaria, compartir ese devenir en ambos campos? Porque de pronto a veces cuando las personas comienzan a construir una empresa, un negocio, de pronto se vuelven mucho más realistas, mucho más fácticos, más concretos, y menos románticos, y menos idílicos, y sobre todo menos utópicos. Claro, mira, pues sí, la cuestión empresarial no ha sido nada fácil, ¿no? Como todo camino que se empieza, pues tiene sus dificultades, pero claro, había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, le pusimos mucho empeño, le pusimos muchas ganas, y como te dije al principio, poco a poco hemos ido construyendo algo importante, pero el tema literario pues nunca murió, ¿no? Nunca lo dejé de lado. Estuvo siempre presente. Así es, tanto así que mira, podría decir que somos la única panadería, pastelería, cafetería que te ofrece un estante de libros. Ah, mira, ¿no? Qué interesante. Así es, o sea, no solamente es el tema de las delicias del producto que tú ofreces en la panadería, sino que también hay un correlato de tipo literario. Así es, yo tengo libros, tengo cuadros, ¿no? La gente cuando va a tomar un cafecito, a comer un postre, pues puede, así como va disfrutando de ese aperitivo, también puede ir leyendo algo de poesía, algo de narrativa, porque yo estoy bastante convencido de que uno nunca debe dejar esas cosas que alimentan el alma, ¿no? Así es. Yo estoy convencido también de que Lambayeque es un sitio que puede dar mucho al turista, ¿no? Y que gracias a eso también podemos salir adelante, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de visitar otras ciudades donde la gente principalmente vive del turismo y le va muy bien, ¿no? He estado el año pasado, por ejemplo, en Ica. De verdad, tú, calle que transitas de Ica, están sacándole provecho a los vinos, a las chocotejas, a la artesanía de Nazca, etcétera, etcétera. Entonces la gente vive de eso, ¿no? Y les va muy bien, ¿no? Ica por ejemplo, es un pueblo pequeño, pero sin embargo tiene muchos centros comerciales, cines, y en realidad, siendo tan pequeño, parece pues una de las grandes ciudades del país, ¿no? Entonces yo creo que Lambayeque podría apostar por eso, y por eso nosotros siempre tratamos de poner algo cultural ahí, de llamar la atención. Hay gente que siempre llega a la panadería de otros lados a ver pues qué tal está la situación. ¿Dónde está ubicada exactamente la panadería? Danos la dirección, porque acá hay mucha gente que cuando va a Lambayeque quiere degustar
el mejor pan, los mejores dulces, un buen café, me imagino que es un Claro. café gota a gota, ¿cierto? Pasadito, Uy, claro, de caray, todas maneras. de esos que a Nicolás Hidrogo lo enloquecen. Claro. ¿Dónde queda la panadería y cuál es el nombre de esta panadería que es producto de tu emprendedurismo en la ciudad de Boca del Lambayeque? Bueno, la panadería se llama El Castillo del Pan. Perfecto. No hay mejor nombre, creo, más apropiado. Está ubicada en la esquina de Grau con 28 de julio. En todo el centro de Lambayeque. Así es difícil no ubicarla porque en realidad está... ¿Alguna referencia a algún lugar icónico, Sí, emblemático? bueno, la de calle Lambayeque? principal de Lambayeque, la calle 2 de Mayo, nosotros estamos paralelos a esa calle. Paralelo a la 2 de mayo. Así es. Ujú. Ahí nomás, en realidad, de donde siempre pasan los colectivos que te llevan de aquí. Yo de creo que Chiclayo solo para vas a allá. decir, llévanos al Castillo del Pan, Y de verdad que al toque vas a llegar. Y al toque vamos a llegar. De todas maneras, además estamos ubicados en uno de los edificios más grandes que hay allá en Lambayeque. Ah, bueno, ni Entonces, hablar. ni En hablar. una de las torres de Lambayeque. Sí, pues. Alex, yendo ya al tema de tu creación literaria, de tu creación poética, sería interesante que nos puedas leer algunos de tus poemas más emblemáticos en Pétalos Agónicos para que Nicolás haga un poco la explicación entre el yo real y el yo poético y en qué medida se trasunta un poco lo que es Alex Castillo en su poesía. Bueno, sí, Pétalos Agónicos fue publicado este año, ¿no? Según me cuenta Nicolás, ha sido el primer libro que se publicado en Lambayeque en este año. Consta de 30 poemas, ¿ya? En realidad este contenido ya es un poco diferente a lo de mi primer libro. Lo de mi primer libro en cuanto a poética era netamente amoroso, netamente romántico, claro, con sus diferentes ramas que son, pues, por ejemplo, el desamor, la tristeza, la desesperanza, la decepción. Este libro es un poco más realista, ¿no? Este libro ya habla de, por ejemplo, la tristeza de no poder a veces cumplir tus sueños por tener que pisar la tierra, porque uno necesita en realidad, pues, algo con que sustentarse, con que sobrevivir, con que sostener a tu familia, y a veces tus sueños como que quedan un poco de lado. Y digo un poco porque los sueños nunca se olvidan, los sueños siempre están ahí, y gracias a Dios todo fue caminando bien y la empresa fue surgiendo, y que me permitió poder sacar a la luz este libro que tiene como contenido esos poemas que justamente los escribí en aquellos pocos momentos que tuve para poder ser abrazado un poco por la literatura, ¿no? A veces incluso ya hay momentos de cansancio físico, uno se da ciertas escapadas. Claro, para porque en poder... realidad debe ser complicado, Alex, Sí, ¿no? bueno, sí, la verdad. Yo tengo entendido que el trabajo de panadería no comienza a las 6, 7 de la mañana, comienza a las 3, 4 de la mañana y a veces antes, ¿no? Así es, y si bien es cierto, uno ya, conforme van surgiendo mejor las cosas, cuenta con personal, pero uno tiene que estar siempre presente ahí, igual ¿no? liderando el proceso. Así es, porque si no las cosas no salen bien, ¿no? Uno tiene que estar, si quieres ofrecer un buen producto, tienes que estar ahí. Dicen que el ojo del amo engorda al buey. Y entonces, bueno, como te digo, ¿no? Ya. En ese poco tiempo que a veces teníamos, tratamos de construir. ¿Le sacaste tiempo al tiempo? Así es. Incluso algunos poemas hablan tanto así de ese a veces agotamiento físico, ¿no? Exacto. De ese un poco desvarío del alma, ¿no? De sentirse a veces agotado, pero con los sueños ahí que no te dejan tranquilo y con lo cual pues tú quieres salir adelante y dedicarte a eso llenamente, ¿no? Exacto. Tal vez toca otros temas como el tema, por ejemplo, de la naturaleza, que hay hay unos temas que hablan de la naturaleza y lo que está pasando con el medio ambiente. Y Es bueno, un tema muy actual, ¿cierto? El así tema es. ecológico, la preocupación que hay por el cambio climático, el efecto Eso es. invernadero, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, ¿no? Lo que somos todos los seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos de carne y bueno, en realidad también aquí tenemos un poco de temática de tipo sensual, ¿no? Que son unos poemas que han tenido una buena aceptación por las personas a las cuales yo se las he podido alcanzar a través de las redes sociales. Y quisiera leer justamente uno de esos, no sé si... Adelante, A ver. Alex, con uno de tus poemas que indudablemente
van a ser valorados por quienes nos están viendo y escuchando, y vamos a tener la apreciación crítica, por supuesto, de Nicolás aquí presente también. Mira, con este poema trato de juntar dos vertientes, ¿no? El tema amoroso, el tema sensual del amor, pero también por otro lado, algo que yo pienso en que uno le tiene que poner mucha creatividad, que tiene que ver justamente con lo que hacemos ahora en nuestra empresa, el saber crear un buen producto que sea apetecible, que sea delicioso. Excelente. El poema se titula Buen apetito. Vamos a combinar nuestros ingredientes en la receta más perfecta. Le pondremos dulzura de miel y una pizca de sal para realzar el sabor, y especias de oriente y de campo silvestre. Todo ello causará un estallido en el paladar y acariciará los inquietos instintos. El acercamiento a la cacerola ha de ser suave pero seguro. Las quemaduras deben minimizarse al máximo. Se debe susurrar suavecito un poquito de picante. Es suficiente para bailar apretaditos mientras se recuerda el día en que vino y se quedó para siempre. Se debe acariciar dócilmente los vegetales que están bien dispuestos en el cuerpo. La exacta forma de ellos complace los ojos del buen catador. Mientras se baja por el talle, notamos que el fresco aroma de los mariscos pondera los sentidos, recuerdos del mar que armoniza con la ocasión. El néctar denso que realza el plato que hemos servido es ese que facilitará la caricia interna y ya no hay más pudor. Ahora, a disfrutar con cada beso del momento y saborear recorriendo lentamente cada uno de los espacios del festín que se te entrega para que seas feliz, entrando una y otra vez ese bocado humedecido por el extracto de ingredientes cocinados a fuego lento, tomar en una caricia los diferentes elementos y disfrutar en fusión para no perder ningún sabor, hasta concluir en una sonrisa de amor complacido. Nicolás, en la poesía de Alex que hemos escuchado en estos momentos, que él mismo nos ha graficado literariamente, ¿podemos encontrar algunos ribetes de erotismo o es simplemente romanticismo puro? ¿Cuál es tu asedio literario al respecto? Bueno, yo creo que Alex mezcla dos cosas muy marcadas, ¿no? La parte autológica, que es su propia experiencia de yo real, con la parte romántica. Creo que indudablemente no tiene la audacia de repente de ese erotismo duro, de ese erotismo fuerte, explícito. Abierto, ¿no? Pero sí creo que hay ribetes y atisbos que obviamente nos revelan de una manera muy sutil, que creo que esa es una de las cosas en las que a veces el romántico no quiere transgredir, a veces esa delgada línea que es un poco entremezclar lo romántico con lo erótico. A veces como que lo erótico como que suena el cuarto prohibido, el cuarto rojo, y lo romántico es el cuarto azul, donde uno idealiza, es más subjetivo, donde uno mira las cosas de una manera más pasional, más más platónica, ¿no? Creo que es eso, en eso creo que Alex se queda, ¿no? Y yo veo que ahí le falta un poco la audacia, obviamente para poder tipificarlo como un poema erótico tendríamos que verlo más audacia, ¿no? Y obviamente se queda en eso, en el romanticismo, que es un tópico, digamos, muy universal, que es un tópico, pues digamos, donde mucha gente se siente identificado, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene el romanticismo es que está presente en todas las personas sin excepción, a no ser que sea un misántropo porque no le guste pues el romanticismo, la belleza, ¿no? Pero creo que el ser humano ontológicamente propende a ello, ¿no? O sea, el romanticismo está presente desde que uno nace hasta que uno muere. Hay momentos de exacerbamiento, ¿no es cierto? Cuando uno de repente entra a escarbar el tópico pues erótico, que es un poco a veces, bueno, hay distintas variantes de tópicos eróticos. Hay un erotismo, bueno, el grado extremo es la pornografía, que eso obviamente no es literario, pero hay un erotismo obviamente duro, ¿no? Donde uno dice las cosas más directas, más explícitas, pero hay otros erotismos que son más sutiles, y creo que Alex está en el último nivel de la sutilidad del erotismo.
o sea, en el nivel, digamos, casi de la puerta de entrada, ¿no? Y que creo que eso... De repente, Nicolás, sin pretender que su poesía sea erótica, sutilmente, como tú lo dices, más o menos como que recala en una poesía erótica sin querer queriendo. Claro, porque eso obedece a dos factores. Primero, obedece a los factores, digamos, de influencia estética de sus lecturas. Exacto. Es decir, de los predios la ruta literaria que él haya tenido durante toda su formación secundaria. Y segundo, que obedece también a las pulsiones que son parte, digamos, del elemento y naturaleza intrínseca de cada creador. Así es. En ese aspecto, en ese predio, es difícil que alguien pueda, a no ser que pues sea un sujeto pues que se deje llevar por lo que la gente quiera que escriba y que normalmente no es en literatura. O sea, lo que él construye básicamente creo que obedece a su naturaleza intrínseca de su pulsión estética, de su pulsión emocional. Y no le veo a un Alex Castillo, pues un tipo Isabel Vigo que se desbanda, ¿no? Con una poesía bastante desbordante, pintoresca, explícita. Y que deja poco a la imaginación. Creo que el romántico tiene eso, ¿no? Y es un poco el estilo de Alex. El romántico como que deja entrever, ¿no? No lo dice, pero lo sugiere, ¿no? Y que creo que eso es un poco la parte de lo que él acaba de leer, que tiene mucho autologismo, que tiene mucho de su yo real, ¿no? Yo creo que ahí podríamos decir que hay una especie de 70-30, ¿no? 70 de yo real y 30 de yo poético. Alex, a propósito de influencias en tu poesía, ¿a quiénes consideras referentes en la literatura mundial, universal, latinoamericana y peruana, como para que de alguna forma hayan sido quienes en el tiempo te hayan ayudado a vertebrar toda una propuesta poética literaria? Bueno, mira, yo el primer libro poético que pude leerlo completo fueron Las rimas y leyendas de Bécquer. El gran Gustavo Adolfo Bécquer. En realidad que sí, recuerdo que cursaba... Ese fue tu primer libro de literatura romántica, de poesía romántica. Pues sí, en realidad me gustó mucho, no solamente... Es un clásico, ¿no? Así es, no solamente el contenido del libro, sino que empecé a investigar... ¿Qué fue lo que te subyugó de las rimas y leyendas de Bécquer? ¿Qué fue lo que te impactó de la poesía del gran Gustavo Adolfo Bécquer? Bueno, eso lo maticé un poco con investigar sobre la vida de él. Perfecto. Me di cuenta que mucho de lo que él escribía tenía que ver, ¿no? Bastante con sus vivencias, ¿no? El enamorarse de una mujer que no... O sea, el tema de su yo personal iba de la mano con su yo poético. Ajá, y entonces, como te digo, fue el primer libro que leí completo. Perfecto. Tanto sus rimas como las leyendas, que son extensas, pero de las cuales yo recuerdo haberme sumergido de tal manera de que no paraba de leer una y otra vez, conociendo un poco del ambiente, de la época de la que él escribía, ¿no? De esas épocas románticas de la Edad Media y cosas por el estilo. Ese fue mi primer libro, digamos, completo, ¿no? Porque a veces uno se mezcla en algún libro y ya lo deja por la mitad y así. Y ya de ahí fue el primer paso para seguir buscando más, ¿no? En cuanto a poesía, pues Pablo Neruda, ¿no? Que lo mismo, ¿no? El gran Nectalí Ricardo Rey de Basualto, Pablo Neruda. Y sus poemas pues románticos, pero también mira, tiene, ¿no? su poesía. Los poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Así es. Tremendo, ¿no? Ajá. Tremendo. Pero también tiene poemas de tipo realista, ¿no? Sí. Su canto general, por ejemplo, es un gran canto a la humanidad, ¿no? Tremendo. Y a la tierra. Entonces, uno ya iba construyendo, digamos, por qué línea se va a dirigir en cuanto a la poesía. Y después para adelante, ¿no? César Vallejo, Rubén Darío, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Has hurgado en la poesía de Carlos Augusto Salaverry, o por lo menos de forma tangencial, o tienes alguna apreciación al respecto? Bueno, en realidad ese tipo de lecturas, pues, que son las que nos piden en las escuelas. Sí, generalmente en el colegio nos hacen y hay poesías y uno declama. Yo me recuerdo haber declamado a Salaverry algunos, porque tiene poemas que bastante suelen declamarse en época de colegio, ese tipo de cosas. Y ya pues que me lo mencionas, pues lo mismo con que Mariano Melgar, ¿no? En realidad, mira, te cuento, a mí siempre me ha gustado bastante inmiscuirme en aquellos autores
que tenían, y justamente por la edad que atravesaba también, pues, estaba terminando el colegio y En mis plena primeros años, adolescencia, ajá, caramba. esos que tenían de cierta manera una vida amorosa un poco complicada, ¿no? Ujú. Ya sabemos lo de Becker, ya sabemos De repente lo esos de amores Mariano Melgar. prohibidos. Bueno, lo de Mariano Melgar es Bueno, era tremendo lo de Mariano Vergara. no es un amor, pues imagínate, nada más que estaba bastante jovencito. Sí, sí. Eso es en cuanto a poesía, ya, y después en cuanto a narrativa, mira, como te digo, ahí las rimas y leyendas de Becker, que fue el inicio. Ahora, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Borges, ¿no? Horacio Quiroga, El autor del Aleph. que tiene unos cuentos bellísimos de Horacio Quiroga. De verdad, de Horacio Quiroga es un escritor uruguayo. Yo he aprendido bastante Muy impactante, ¿no? en cuanto a la cuentística, ¿no? Porque él es cuentista. Y la forma de trabajar los cuentos, por ejemplo, de Borges, que no te dan las cosas de lleno, no te las ofrecen así, te hacen pensar. Tú lees y tienes que ir analizando, Hay tienes que, que trabajar. hay que descubrirlas y Claro, redescubrirlas. le da un gran trabajo al lector. Tanto así que yo los últimos cuentos que he escrito, digamos que van por ese lado, que aún no están publicados, que le he comentado pues a Nicolás, ¿no? Que será el próximo libro, será de cuentos. Sí, sí, efectivamente. Pero trabajado de esa manera, porque si bien es cierto, mi primer libro cuenta con 10 cuentos de temática rural y romántica también. ¿Tú anuncias en todo caso, Alex, que tu próximo libro será sobre cuentos? Así es, sí, de todas maneras. ¿Estamos hablando de un corto, mediano plazo? Si todo sale como lo espero, será el próximo año. Perfecto. El próximo Ya lo estás año. trabajando con tiempo, Sí. lo estás procesando de tal manera que salga un buen producto como han sido hasta ahora los libros que has publicado. Ajá, sí, porque yo tengo ya cuentos terminados ya. Tengo cuentos terminados, algunos se los he dado a leer a algunas personas. Creo que a Nicolás por ahí le he alcanzado algunos cuentos. La temática, como te digo, es variada, ¿no? Algunos hablan de leyendas o fábulas de tipo de lambayecanas, ¿no? Pero también hay otros cuentos realistas, bastante realistas, y otros netamente, ¿qué te digo? Fantásticos de tipo amoroso. O sea, hay una variedad bastante grande ahí en el contenido del próximo libro, pero la forma de contarlos ya es más trabajada. Exacto. Trabajo bastante con los tiempos, con los tipos de narradores, para hacer un poco más complejo, pero sin quitarle ese atractivo, ¿no? De que el lector se puede inmiscuir y seguir, y que tenga ganas de seguir leyéndolo, de seguir trabajando en su mente el contenido del libro, que lo hago en realidad pues un poco soñar, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo últimamente, porque mira, cuando yo, por ejemplo, llegó a mis manos García Márquez, en realidad lo primero que yo leí de García Márquez fueron los cuentos, ¿no? Y García Márquez utiliza como fuente mucho de lo que él vivió cuando era niño y cuando era joven, ¿no? Pero lo hace de tal manera pues que a García Márquez tú lo empiezas a leer y Pues ya es una forma es imparable, pues, ¿no? espectacular, te ¿No? subyuga su lectura, ¿no? Y aparte que hay algo que también a veces he tratado de poner, que es, por ejemplo, tratar de hilar una historia con otra. Tú de pronto lees un cuento y resulta que con algún personaje tiene que ver con el cuento anterior que leíste de ese mismo autor, y de pronto llegas a un futuro, lees, por ejemplo, 100 años de soledad, wow, y resulta que ese es como la conclusión de ciertos cuentos que tú leíste con anticipación. Es espectacular pues lo que él hace, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, para escribir mucho de lo que he hecho en cuanto a narrativa, a él lo he consultado bastante, ¿no? O sea, para ti es un referente. Bastante, sí, no En solamente... el plano narrativo. Ajá, no solamente en la temática, sino también en la forma la como forma. él narra. Sí, No tanto así que como... un estilo muy peculiar. Yo recuerdo que cuando él murió, Ujú. cuando García Márquez murió, y me acuerdo que... El gran Gabo. Escribí un pequeño mensaje en mi Facebook, y lo que dije pues me salió del alma, ¿no? Yo me acuerdo que dije, ¿no? Incluso hasta para poner un punto yo lo consultaba a él. Incluso hasta para ver dónde ponía una coma lo consultaba a él. Porque siempre sus libros estaban ahí. Y entonces yo estaba escribiendo y de pronto tenía alguna duda, iba a García Márquez, ¿no? Entonces,
Eso es en cuanto a mi referencia narrativa, ¿no? Y lo que trato de hacer de ahora para adelante, y lo que saldrá a la luz, si Dios quiere, el próximo año, es pues eso, ¿no? Tratar de contar una buena historia, pero de una manera que valga la pena, pues, no sé, ser analizada, ser criticada, Claro. para que tal vez tenga un poco más de trascendencia, ¿no? Nicolás, ¿alguna vez escuchamos decir de un crítico literario que, bueno, eso ya hace algunos años, que ya se había encontrado la llave de la literatura, de la poética, de la estructura literaria de la poesía de Vallejo, pero que todavía se estaba buscando cómo abrir la poesía de Martín Adán? ¿Se ha encontrado ya esa llave que hablaba ese crítico literario que aún no se ubicaba hace, no sé, 2 décadas atrás, de la poesía de Martín Adán? ¿Y qué tan intrincado, Nicolás, puede ser redescubrir realmente lo que de repente subjetivamente nos puede expresar un poeta en su obra literaria? Mira, creo que sería muy pretencioso tener una llave para abrir lo que está en la mente de un poeta. Sería, creo... Eso como premisa, ¿verdad? Sí, eso como yo creo como que premisa. es bastante, creo que bastante, digamos, ambicioso. Ujú. Yo considero que lo que hace la labor de un crítico literario con respecto al producto estético de un escritor no es otra cosa más que un asedio, porque recordemos que lo que hace el crítico literario es diferenciar, distinguir entre el yo poético y el yo real, porque el crítico literario no solamente ve el producto estético, sino ve el contexto, el referente. Es decir, la intertextualidad nos permite obviamente determinar cuánto de yo poético y cuánto de yo real hay en un producto estético. Obviamente, el lector común y corriente solamente ve el yo poético y a veces, ¿no es cierto?, suele confundir el yo poético con su yo real. En realidad, hablar de la obra de Martín Adán es una obra muy compleja, porque es uno también de los grandes, vanguardistas en el Perú. Eso es uno de los grandes que, al igual que Vallejo, es difícil comprenderlo. Es difícil comprenderlo porque toda la obra de Martín Adán está lleno de autologismos. Toda la obra de Vallejo está... O sea, decir que a Vallejo se lo comprende porque se comprende la semántica, porque se comprende parte del referente en que le fue escrito, es más o menos creer que Vallejo en Trilce, en Los Heraldos Negros o en España aparte de Misecales, dijo exactamente lo que estaba viviendo históricamente en su época. Pero nos olvidamos que el producto estético en realidad es un producto tan inacible, tan autológico, tan profundo, que a veces es difícil. Hasta la propia Georgette, hasta los grandes críticos literarios a veces han patinado con lo que quiso decir Vallejo, porque Vallejo fue uno de los poetas que corrigió más en vida. Fue una de las personas que estuvo disconforme con su obra. Trilce, que es la obra de madurez, es el producto de la refundición de muchos textos. Y yo, para sacar un poco a colación, cuando hacemos el asedio de la obra, digamos, de Alex Castillo o de cualquier poeta de la región Lambayeque, tendríamos que irnos con cuidado, irnos con pinzas, porque es imposible que un crítico literario o un lector común y corriente pueda meterse en la cabeza del escritor en el momento en que concibió su obra. Esas son cosas tan misteriosas, tan místicas, tan difíciles de abordar, que lo único que nos queda decir: estamos asediando e interpretando parte del yo poético a partir de un yo autológico. Bueno, y me parece muy acertado lo que tú estás diciendo al respecto, porque realmente, como tú dices muy bien, entrar en el cerebro, entrar en la gnosis de una persona no es nada fácil. Tú sabes que hay un tema ontológico ahí, fenomenológico, y a esos son temas hasta cuasi metafísicos, ¿no? Alex, ¿nos podrías compartir otro de tus poemas que son emblemáticos en Pétalos Agónicos, para que de esa manera poder tener una visión de conjunto mucho más clara de tu poesía y de la propuesta que tienes en campo literario en la región Lambayeque? Haznos esa presentación, por favor. A ver, vamos a leer algo por acá. Hay un poema que se lo dediqué a una persona muy especial, ¿no? Es mi niña, ¿no? Yo soy papá de una niña de 6 años. Un poema dedicado a tu hijita de 6 años. Así es. En realidad
ella vio la luz pues cuando las cosas estaban recién iniciando en este mundo empresarial, las cosas estaban un poco complicadas, ¿no? Y entonces justamente el empeño y la dedicación que le hemos puesto para poder salir adelante, incluso para que este libro vea la luz, ha sido justamente el cariño, el amor que supongo todo padre tiene pues por sus hijos, ¿no? Yo le escribí ¿Tú tienes por ahora una sola niña todavía? Sí, y una que viene en camino. Caramba. Y que va a ser niña también, así qué bueno. Dos qué bueno. niñas. Excelente. La verdad excelente. que... Dos princesas al lado de la reina, que es tu esposa. Y yo estoy feliz, de verdad. Muchos me dicen, no, pero hubiera sido... No, la verdad, yo prefiero que sea niña. Bueno, excelente. Además, mi niña me quiere un montón y supongo que viene de igual manera. Y debe ser una de tus primeras admiradoras de tu poesía. Así es, este poema cuando yo se lo escribí, se lo leí. Siempre le leo algo para que duerma y ese tipo de cosas. Si tengo que decir algo antes de leer el poema, bueno, yo... o no sé, tal vez a todo padre le pasa eso, ¿no? Sentimos cierto temor de que algo les pueda suceder y a veces tratamos de cuidar incluso hasta el mínimo detalle. A veces hasta las sobreprotegemos a nuestros hijos, ¿no? Así es, entonces siempre sucedía algo pues cuando me despierto y la veo ahí, ay no sé, se me pasa por la cabeza de que algo le puede haber pasado, que como tiene mal dormir se puede haber golpeado, qué sé yo. Claro. En fin, un día me desperté, volvió a pasar por lo mismo y decidí escribirle este poema que lleva por título Superhéroe y dice así: amanece sereno en nuestro pequeño mundo, despertar suave y sonámbulo por un colapso antiguo e imperecedero, esa semilucha entre abrir los ojos o regresar al sueño, y recuerdo que debes estar ahí, muy cerquita a mi corazón. Entonces abro los ojos y veo tus pies pequeñitos, quieta, inmutable. Pero no estoy conforme, quiero ver tu pecho respirar para seguir viviendo, y tomo asiento en la orilla de la realidad, me quedo atento, mirando fijamente. Ahí estoy sacudiéndome la soñolencia para no equivocarme, y de pronto veo tu respiración, y puedo escuchar los latidos inquietos de tu inocente corazón. Y soy feliz como el niño que volví a ser cuando te vi por primera vez, y tú sabes que estoy aquí, porque estiras tus manitas hacia la luna azul de tu fantasía, y crees correr sobre las nubes blancas de las historias de mis cuentos. Terminas tu pequeño viaje de castillos, unicornios y sirenas, y vuelves a mí abriendo tus luceros cafés para mirarme y sonreírme, con tu vocecita tierna que me abraza y alimenta la fuerza de mis brazos, y mis pasos firmes sobre la tierra, para no equivocarme y cuidarte siempre. ¿Cómo fue que creaste este poema, Alex? Realmente muy telúrico, un poema muy entrañable, que bueno, yo también soy padre de hijas, y déjame decirte que lo estoy sintiendo como si lo hubieran hecho para mi hija, ¿no? O sea, ¿cómo así fue posible una creación tan entrañable? Mira, yo soy de las personas que la mayoría de cosas que he escrito ha sido por impulso. Yo nunca he escrito un poema planificado, jamás. Y la verdad que no sé. ¿Nunca programaste escribir un poema? Lo que sí creo yo, a mi entender, no sé qué dirá Nicolás, que es el crítico literario, pero lo que sí planifico con tiempo y hago esquemas, me tomo bastante tiempo para escribir, son los cuentos, la narrativa, y incluso si es que llego a escribir ahí sí novela. Esa es otra cosa. Claro. La poesía más que nada siempre ha nacido en mí por impulso. Estoy haciendo algo o no haciendo, ¿no? Porque a veces hasta cuando trato de dormir de pronto salen las ganas, empieza a trabajar la mente, y lo que quieres es plasmarlo. Tomas asiento, tomas un papel o prendes la laptop y escribes lo que te salga. Obviamente que después ya viene la corrección, las relecturas, ¿no? El pulir el texto, y eso sí demora pues cierto tiempo, pero en sí el producto inicial es a través de un impulso. Y este poema que acabo de leer justamente nació así, como te digo, despertar, ver que mi niña estaba ahí, y bueno, sí, pero resulta que tiene mal dormir, y a veces donde deben de estar la cabeza, más bien están los pies, y entonces yo siempre... Complicado ese tema, sí, ¿no?
y no sé, se habrá golpeado, no sé si tiene algo, pero ya de pronto me pongo a mirarla fijamente y veo que su pechito está respirando. Después ya se despierta y uno es feliz de ver que ella esté bien. Y así siempre sucedía, siempre, hasta que un día pues nació la inspiración y le escribí este poema. Justamente hacía falta un poema para completar los 30 poemas de este libro. Perfecto. Que acá está Nicolás, pero recordar que le digo, te voy a enviar el poema que falta, te lo voy a enviar. Y recuerdo que cuando lo escribí, le di una par de relecturas, lo terminé y se lo envié y le digo, Nicolás, este va a ser el poema número 30. Y así nació este poema. Y es el poema número 30 de Pétalos Agónicos. Así es, bueno, en realidad lo pusimos penúltimo, pero sí es el último poema que escribí para completar el libro Pétalos Agónicos. ¿Qué podríamos decir, Nicolás? ¿Qué podríamos, del punto de vista de la crítica literaria, observar en este poema de Alex dedicado a su menor hija de 6 años y que trasunta, ¿no?, un amor paterno muy, muy profundo? Como él dice, el hecho de quizás llegar a la sobreprotección por el hecho mismo de ser el ser amado que uno tiene muy cerca. ¿Qué podríamos analizar literariamente al respecto? Bueno, yo creo que los textos que se hacen con una dedicación exprofesa a la familia son quizá los más queridos por quien lo escribe, y no necesariamente por quien lo lee, porque ahí hay que establecer una diferencia, que el lector lo hace bajo otra óptica, de repente lo hace bajo una óptica estética, pero también puede suceder el fenómeno de la identificación, es decir, yo me siento identificado con quien escribe algo a su niña, porque claro, obviamente el lector también es padre de familia, también es un ser humano. Entonces, en todo caso, ¿cuál es el balance, Nicolás, entre el yo poético y el yo real ahí en esa creación? Sí, yo creo que ahí hay bastante, digamos, de yo real, porque lo que él hace es una subjetivación, obviamente, una sublimación del hecho inspirador, que en este caso es su menor hija, y obviamente ahí lo que prevalece y lo que vale es el lenguaje del yo real, es la fuerza, digamos, afectiva, es la fuerza emotiva lo que le da el peso fundamental a eso. ¿Qué importa que finalmente no se utilicen las martingalas del lenguaje? ¿Qué importa que no se utilice un creacionismo tropológico metafórico? Lo que ahí interesa es, digamos, el yo real tan persistente, tan directo, ¿no es cierto?, sobre todo como homenaje, ¿no es cierto?, en este caso a la pequeña inspirada, ¿no?, inspiradora. Al objeto de esa inspiración. Así en este caso. Alex, para ir redondeando esta importante entrevista, ¿qué proyectos de corto plazo, qué es lo que la comunidad literaria del norte del país, en especial de la región Lambayeque, tiene que esperar del joven poeta y emprendedor Alex Castillo en los próximos meses? En primer lugar, en cuanto al tema empresarial de que estuvimos conversando al principio, en realidad siempre apuntamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para que el público se lleve un buen producto, para que goce de una bonita experiencia cuando llegan ahí. Eso de parte de quien te habla y de todas las personas que colaboran con la empresa, que ahorita tenemos pues un personal bastante surtido y que siempre le pone pues el empeño esperado. Hemos renovado la mitad casi del personal porque queremos contar con gente de primer nivel para que todo salga de la mejor manera posible. Y en cuanto a lo literario, en cuanto a lo que estamos haciendo en estos momentos, vamos a presentar el libro en otras ciudades. Vamos a irnos, te cuento, a Lima el próximo mes, ¿no? Nos vamos con la gente de Conglomerado Cultural. Las fechas exactas, Nicolás, ¿las tienes? 24 y 25 de mayo, jueves 24. Y viernes. Jueves y viernes vamos a estar allá en diferentes ambientes, porque vamos a dar a conocer Pétalos Agónicos, que es mi poemario. Y bueno, vamos a tratar de sacar un buen resultado de allá ahora. Me imagino que vas a estar en los Juegos Literarios, obligado. Me imagino que vas a ir a la Casa de la Literatura Nacional, entre otros lugares que son realmente emblemáticos en Lima. Claro, así, ahí vamos a estar, ¿verdad, sí, Nicolás? Sí, efectivamente, en 4 espacios. 4 espacios. Ya tenemos... ¿Confirmados cuáles, Nicolás? Todos confirmados, ¿no? Nunca hacemos cosas sin confirmar. Tenemos, en primer lugar, vamos a estar en los jueves de poesía, en la entrevista radial nacional de la Federación de Periodistas del Perú con este decimista ¿con el amigo Jola? Con Jola. Perfecto. Vamos a estar ya tenemos el gran Jola.
todo el espacio, desde 3 a 5 de la tarde, vamos Excelente. a estar en la radio Excelente. de la Federación de Periodistas del Perú, que es una radio nacional, y con transmisión en vivo también, Sí, con sí, transmisión en vivo, Excelente. o sea, maneja las dos frecuencias, frecuencia televisiva y radio, y obviamente el espacio va a ser única e íntegramente a los dos narradores, perdón, el poeta y el narrador que llevamos acá, y a 5 refuerzos que tenemos en Lima, donde está Diana Rita Camacho, donde está la gente de Conglomerado Cultural Aparte Virtual. de Alex, ¿y tú quiénes más van a viajar aquí en Lambayeque? Aquí va, de Lambayeque va Gastelo, Hemiberto Gastelo, Humberto Gacelo. con la novela El entorno inclusivo, que es una novela que se ha presentado también qué hace bueno, poco, qué justo bueno. el mismo día que la que se presentó Alex. Y obviamente luego a las 4:30 de la tarde estaremos en los jueves de poesía y narrativa, con toda la artillería poética y narrativa en la presentación de uno de los lugares también emblemáticos de poesía y narrativa en Lima. Al día siguiente estaremos en la Casa de la Literatura a las 11 de la mañana en una tertulia que lo vamos a hacer filmada ahí en el patio cercano al tren, y obviamente en la noche, a las 7:30 de la noche, estaremos en el MALI, en el Museo de Lima Metropolitana, en los viernes literarios también haciendo la presentación de los 2 textos que llevamos acá y como una antesala. Eso implica, Nicolás, que va a ser una jornada pletórica en actividades y definitivamente va a ser una experiencia muy importante para gente bastante joven como Alex Castillo. Sí, indudablemente, cada vez que hemos llevado, a ti te consta, lo Sí. hemos hecho. Hemos sido testigos de a excepción. todo, ¿no? O sea, la gente que obviamente se embarca conmigo sabe que yo no me voy a echar de panza ni a dormirme, hago las cosas como que Bueno, al día eso de siguiente, panza sin alusiones personales. sin ¿no? alusiones personales, por si acaso. Hago Yo las sabía cosas que como Víctor para que se iba quede a bien caranear. sentadas. Si lo vamos a hacer, lo hacemos, pero bien y que quede para siempre, ¿no? Perfecto. A pesar que ya me dijo Sancho Panza, Nicolás, pero no hay problema, somos amigos. Alex, finalmente tu saludo y sobre todo, ¿qué mensaje le darías a la juventud que estás creando? Porque hay chicos que en el colegio, como tú lo hacías, hay gente que está haciendo, pero de repente, y aquí sí un mea culpa para los medios de comunicación, no hay la promoción, no existe el incentivo. Los medios están en otra, más es la cuestión mediática que la agenda de desarrollo. Pero ¿cuál es el mensaje que un joven hacedor literario como tú, Alex Castillo, le darías a los miles de adolescentes y a los cientos que ya están de repente produciendo algún poema, algún cuento, alguna narrativa en la región Lambayeque y en todo el norte del Perú? Bueno, los tiempos de ahora son bastante diferentes, ¿no? Ahora hay más rutas por donde difundir lo que uno hace. Entonces sacarle todo el provecho posible, ¿no? Ahora tú haces un video, lo subes a las redes sociales y bueno, lo compartes y se difunde de la manera más rápida posible. Y de los textos escritos de igual manera, ¿no? Entonces se puede hacer por ese camino. Ahora, lo que sí siempre hay que tener los pies bien puestos en la tierra, pues, ¿no? Lo que sucede, creo que la mayoría de gente que recién está empezando es que empiezan a divagar un poco muy pronto, ¿no? Entonces no aceptan las críticas, se enojan muy rápido, no les importa nada más. Ellos piensan que lo que están haciendo es lo mejor del mundo y así se quedan, no lo pulen, no lo trabajan y ya está, pues, ¿no? Creo que de eso sufrimos todos los que empezamos en algún momento. El consejo está pues que no caigan en eso, ¿no? Que traten de aprender de todo lo que se puedan, que de las mismas críticas también aprendan, de que traten de mejorar, de que no se den por vencidos, de que aprovechen justamente de que ahora hay muchos caminos por donde difundir lo que se hace. Ahora ya no es como antes, que no había espacios, que no había difusión. Si bien es cierto, tal vez en el tema formal de la prensa, qué sé yo, está aún un poco cerrado, pero hay otros caminos que se pueden tomar. Ahora, también hay personas que siempre están abiertas a apoyar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la gente de Conglomerado Cultural, que yo siempre le he dicho, siempre para mí han tenido las puertas abiertas, un espacio para que yo pueda presentar lo que tenía de producto en ese momento, tanto para leer, porque antes
cuando estaban en el INC, que era en ese tiempo, y después en otros lados que siempre habían semanas de lecturas. Siempre que he pedido un espacio para leer, se ha dado. En este caso, cuando volví a contactarme con ellos para la presentación del libro, lo mismo. O sea, siempre va a haber personas que están dispuestas a apoyar el tema cultural. Entonces, buscar ahí, ¿no? Para nosotros poder embarcarnos y lograr. Si realmente quieres irte por el camino cultural, por el camino artístico, sé que no se van a dar por vencidos, sé que no se van a cansar y que van a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Si eso es lo que quieres, ahora se puede más que antes, y no rendirse. Seguir adelante. Así, yo de mi parte, lo que dije aquella vez que presenté mi libro, ¿no? Sé ahora, ¿no? Tengo pues más de 30 años, sé lo que quiero, sé lo que estoy buscando, sé más o menos la ruta que tengo que seguir para lograr lo que quiero. Entonces prometo que las cosas van a seguir caminando, que yo voy a seguir escribiendo, que voy a pulir cada vez más lo que hago, y que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que mi tierra, Lambayeque, que yo soy lambayecano, pues tenga en quien habla pues un gran representante de nuestra literatura, ¿no? Bien, Ale, muchísimas gracias entonces por tu presencia el día de hoy. Nicolás, tu despedida, y en 30 segundos si nos puedes decir cuál es la actividad de corto plazo que se viene del conglomerado cultural y tu mensaje a toda la región Lambayeque. Sí, efectivamente, estamos próximamente el 24 y 25 en la ciudad de Lima. Creo que es una actividad más próxima, más corta, y obviamente pues estamos embarcados en a mediano plazo. En el mes de octubre estamos yendo a Cajamarca con una ponencia sobre, digamos, el catastro literario, ya no de la región Lambayeque, lo ampliamos a Trujillo, a Piura, Tumbes y Amazonas, un catastro más abierto. Vamos a presentar ponencia ahí, eso es en el mes de octubre. Y en el mes de diciembre, adelanto ya, tenemos el concurso el 10º, que esta vez va a tener carácter nacional, concurso de declamación, que tiene ya auspicios por 2.000 nuevos soles para primaria y secundaria. Eso indudablemente va a ser el epílogo de todo este año. El cierre de actividades del conglomerado cultural, ahora a nivel nacional. A nivel nacional. Creo que ahí está la expectativa. Estoy tratando de persuadir a muchos empresarios, a mucha gente y a no tan empresarios, que obviamente aporten. Algunos pocos benefactores que aún quedan, ¿cierto? Por supuesto, eso es más o menos como buscar una aguja en un pajar. Mecenas que se resisten a morir en el tiempo. Efectivamente. Y eso obviamente va a significar para nosotros, creo que el cierre, el colofón de este año cultural. Pero bueno, por delante van a surgir tantas cosas, que tenemos una invitación para Colombia en el mes de agosto. Vamos a ver si nos vamos. Estamos animando a la gente para irnos a Colombia, la tierra de García Márquez, y Qué obviamente bueno, pues creo que estamos por ahí, ¿no? O sea, iniciativa, teníamos un viaje a Cuba, pero hay unos problemitas que los cubanos están más metidos en la política que otra cosa. Bueno, ahora hay cambio de gobierno. Y a nosotros no nos conviene meternos en una olla de grillos donde de repente nos cae un balazo y al final no regresamos más. No, y nos no es tan en la convincente, ¿no? De repente es como irse a Siria de paseo en la próxima semana. Sí, es como querer ir a leer en medio donde están los misiles ahorita, en medio Siria. Estar, ¿no?, entre dos fuegos. Sí. Bueno. Muchísimas gracias entonces a Alex Castillo, Nicolás Hidrobo y a ustedes también, amigos de Destape. Será hasta otra oportunidad. No sé si el día de mañana vamos a elaborar, señor director gerente, es el día del trabajo, pero creo que nosotros seguimos trabajando, porque el día que no se trabaja no se come. Así de simple. Gracias y regresamos el día de mañana. Espérate, no se muevan ahí para atrás. Del que vive orgulloso de tu suelo, de tus costumbres y de tu